Hola Elvia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Aquí ya de regreso con un nuevo episodio del podcast, muy emocionados, porque vamos a tocar un tema que siempre es muy controversial entre familia, entre conocidos y mucha gente Y también, no ¿eh? es política. Y no es política, pero es igual de controvertido o más, no lo sé, que es la música. Y vamos a hablar específicamente de esta lista que publicó Apple Music hace unos 3 meses. Sí. Más o menos, aquí tengo O sea, en la fue mayo. soltando, ¿no? La empezó a publicar en mayo de este año y fueron soltando 20 álbumes cada semana, me parece, o fue cada día. Cada tercer día, ¿no? Porque tampoco fue como tan No, fueron largo, 10 ¿sí? días, justo aquí dice, fueron 10 días, De cada día 10. soltaban Ajá. de 10 álbumes. Según lo que pensaban, ha sido una lista muy criticada. Vale la pena decirlo. Y vamos a explorar toda la lista del número 100 al número 1 y a decir lo que pensamos, nuestras opiniones acerca de los álbumes, porque nos dimos a la tarea de escucharlos todos y cada uno de ellos. Bueno, yo voy todavía retrasada, pero ahí voy. Pero sí, bueno, o sea, los estamos escuchando todos, yo tampoco he terminado, pero digo, o sea, al final de cuentas un álbum es de alrededor de 30 minutos a una hora y cacho, ¿no? Hora y Dependiendo. media. Entonces, pues sí es una tarea bastante larga, pero bueno, ya vamos a ir viendo cuánto nos lleva cada episodio, cuántos podemos avanzar, porque pues en algunos nos vamos a tomar más tiempo, ¿no? En algunos álbumes seguramente. Pero digamos, en este primer episodio sería bueno, primero, como con las ciencias sociales, vamos a expresar nuestros sesgos. Ok. Entonces, tú, digamos, describe un poco tu landscape musical. No me gusta decirle gusto tanto, sino Sí, como un poco para que la gente entienda desde dónde estoy hablando. desde dónde hablas, cuáles son tus gustos, tus experiencias, tu visión. No tanto la visión, pero sí un poco tu landscape musical. Sí, porque creo que, o sea, ahorita mientras te escuchaba, siento que tengo como algo muy claro que es, o sea, mi sesgo es como de lo que escucho ahorita, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, todo lo que escuchaba durante mi desarrollo y crecimiento y eso, pues claro que perfila como tus gustos, pero, o sea, creo que esos gustos se van modificando conforme vamos creciendo. Sí. O sea, la música que escuchamos de chiquitos no es la misma música que escuchamos cuando ya somos adultos. Y no porque eso sea bueno o malo, simplemente pues vamos cambiando y nos van gustando diferentes cosas. Y a final de cuentas, pues lo que te gusta en música es lo que escuchas todos los días, ¿no? O sea, aunque nostálgicamente, románticamente digas, oh sí, este grupo es buenísimo y me encanta, pero si ya no lo escuchas todos los días, pues hasta qué punto configura tu gusto en ese momento, ¿no? Entonces, más bien, o sea, primero quería dejar como ese paréntesis que estoy en un momento de mi vida en el que pienso así, ¿no? En el que pienso que la música que escucho todos los días hoy es la que puede generar como esos posibles bemoles de lo que es la lista, junto con, pues, como ese perfil musical que tienes desde, pues yo diría desde la adolescencia, ¿no? Porque como que un poco antes de la adolescencia está marcado por lo que escuchan los adultos alrededor tuyo, ¿no? Entonces, más bien yo creo que ya en la adolescencia uno empieza como a buscar y a conocer como lo que realmente le gusta. Y en ese sentido, ahorita lo que escucho más es pop italiano y música clásica. Y durante toda mi época adolescentil a la fecha han ido variando de rock a música conocida como alternativa, ¿no? Que era en nuestras épocas la llamaban new metal. Ya más grande en la universidad, como que empecé a descubrir, no, yo creo que incluso después de la universidad, en la universidad siento que más fue una combinación de estos grupos de trip hop, o sea, creo que el trip hop era mi vida, y más tarde saliendo de la universidad fue como, o sea, escuchar rock clásico, ¿no? O sea, como Doors, Led Zeppelin, The Rolling Stones. Y algo que yo sí tenía muy claro es que como a mi mamá le gusta esa música, o sea, mi rebeldía fue en contra de esa música. Entonces sí, ya claro. hasta que soy más grande y ya que digo, ay, qué ridiculez, ya, voy a escucharla, le he puesto atención y me ha gustado mucho. En la universidad también pasé por mi etapa en donde me gustaba mucho el blues. Siempre he escuchado pop porque creo que es como
música muy ligera que puedes escuchar en cualquier momento del día o para hacer ejercicio, o sea, y como que te relaja, o sea, en realidad es como justo, no me genera tantas emociones, entonces me ayuda a relajarme, pero sí creo que he escuchado más pop en inglés, ahora italiano, de adolescente, pues lo que tenía en la mano era en español, pero ahora me he dado cuenta que en realidad no es como muy de mi agrado, la verdad. ¿No estás en el tren del 90s, 90s Pop Tour o cómo se llama? No. Paulina Rubio y Cabá y todo eso. No, sí, no. Yo estoy muy de acuerdo con eso, en que en gran medida nos define lo que escuchamos hoy en día, ¿no? Es decir, creo que ya había compartido en algún momento que en lugar de decirle a alguien qué tipo de música te gusta, me gusta preguntarles ¿Qué estás escuchando? qué traes en tus playlists que escuchas cotidianamente, ¿no? Porque justo creo es más, no mentimos en el playlist, que te enseñen su lista de más, las que son más escuchadas. Más escuchadas, ajá. Sí, eso y también, por ejemplo, que mucha gente se las dé de melómano, ¿no? Que es como este concepto que se utiliza para pensar en la gente que escucha y es amante de todo tipo de música. Y que realmente cuando ves lo que escuchan en su vida diaria es como, no escuchas todo, mijo, ¿no? Entonces por eso yo no diría que escucho de todo, o sea, no, porque tengo sesgos muy específicos, ¿no? O sea, yo también crecí gustándome mucho el rock, crecí con una influencia fuerte de hip hop de un familiar, que negué mucho tiempo, pero que ahorita estoy como regresando a ello, ¿no? Como a decir, sí me gusta mucho el hip hop, lo disfruto mucho. Como a mí con el rock con mamá. Como a ti con el rock con mamá, pero no, o sea, yo más lo negué porque siento que en México sí se escucha en ciertos sectores mucho hip hop, pero, por ejemplo, o sea, yo llegué a tener, por ejemplo, hasta parejas que no les gustaba y que les chocaba que pusiera hip hop en el coche, ¿no? Entonces era como, bueno, pues, ¿para qué lo oigo si se me van a estar quejando cada 5 minutos, ¿no? Ahora como que ya me vale un poco, ¿no? Y pongo lo que yo quiera, aunque se queje quien se queje, tú lo sabes, ¿no? Sí, hemos tenido que escuchar Bad Bunny. Pero eso, ¿no? O sea, creo que tengo esos dos géneros, también escucho, pues sí, reggaetón, no todo, obviamente, o sea, escucho cosas muy específicas como Bad Bunny, Rosalía, algunas cosas de trap también latinoamericano, estos españoles como Rosalía, Zetangana. Muchas veces, mucho tiempo me la paso escuchando como música electrónica de esta que le llaman lo-fi hip hop, ¿no? Como muy chill, como para trabajar y pasar el tiempo tranquilo. Sigo escuchando rock todavía, lo voy a englobar como rock en muchas subgéneros, ¿no? O sea, desde metal hasta lo que mencionas de new metal, metal pesado algunas veces. Y creo que ya, o sea, electrónica escucho bastante también, o sea, como no solo el lo-fi, sino también algunas cosas como, sí, muy tranquilas, o sea, no soy de escuchar house o techno o esas cosas, o sea, esas sí me ponen de nervios. Pero sí, pues más o menos ese es como mi landscape musical y del cual parto para dar mis opiniones dentro de esta lista, ¿no? O sea, creo que todos tenemos sesgos y creo que es muy importante decirlos porque al final, si no eres un experto en temas musicales y no escribes cotidianamente en un periódico o si no como estos llamados expertos que hicieron la lista de Apple Music, que no sé qué tan expertos serán, pero si no eres ese experto, pues siento que tu juicio es tan válido como el de otro ciudadano, ¿no? Como el de otra persona de a pie. Y creo que la música es de estos temas que como tenemos una visión muy subjetiva acerca de ello, no tenemos elementos objetivos porque no somos expertos ni músicos para decir, pues es que mi gusto es el mejor gusto, ¿no? Pero siento que caemos mucho en eso, ¿no? En decir, es que lo que tú oyes es basura, lo que tú escuchas es muy malo, o sea, está bien, ¿no? O sea, ahí nos entretenemos mucho discutiendo acerca de estos temas, pero nadie tiene el mejor gusto del mundo, creo yo, o sea, creo que muchos tenemos sesgos muy claros de qué nos gusta y vamos a creer que la música de ese género es la mejor, o sea, las personas tan odiadas que les gusta el reggaetón o les gusta los corridos tumbados y que creen que eso es lo mejor del mundo, pues ellos están seguros de que esa es la mejor música, ¿no? Y que es lo mejor. Y no has visto los TikToks de gente que le preguntan en la calle, oye, ¿tú crees que es mejor Juan Gabriel o Peso Pluma? O Luis Miguel o Peso Pluma, ¿no? Para mí, David, yo diría Luis Miguel 80,000 veces, pero hay chavos y chavas que ahorita en la actualidad dicen Peso Pluma es mejor que muchos, o Natanael Cano, cosas de esas que... Personas, artistas. No, o música de ese tipo, perdón.
que son los mejores del mundo, y yo digo, pues es que, no sé, yo siento que no, pero por eso vuelvo al argumento de decir, o sea, si no somos expertos, no tenemos ni siquiera, creo que estos expertos de Apple Music como elementos objetivos para decir cuál es la mejor música, ¿no? De ahí me gustaría reaccionar de dos cosas que me llaman la atención. Una es como esta noción que tú trajiste a la mesa de cuando le preguntas a alguien, ay, ¿qué música escuchas? Ah, yo escucho de todo. Eso, o sea, como que siento que es muy común que la gente responda, pero Sí, siento que es como creen que escuchan de todo porque escuchan diferentes géneros, pero no necesariamente escuchan de todo, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que sí me considero que le puedo dar la oportunidad, o sea, en mi vida cotidiana no escucho de todo, pero creo que si alguien me dice, ay, este grupo me gusta mucho, te lo recomiendo, podría escucharlo y darle el beneficio de la duda, pero ya así como incorporarlo a mi cotidianidad ya es otra cosa, ¿no? O sea, como que creo que es algo interesante porque justo creo que hay personas que ni siquiera tienen como esa apertura de decir, ay, voy a escuchar de todo, ¿no? O sea, es como, esto es reggaetón, no lo voy a escuchar, pero ni una sola canción completa, ¿no? Y creo que hay personas que sí tienen como esa apertura, aunque en su cotidianidad no lo hagan constantemente, ¿no? Eso por un lado. Y por lo otro, pues justo, o sea, creo que nosotros tenemos bueno, no creo, o sea, nosotros tenemos un podcast que hablamos justo desde la música como un producto cultural, ¿no? Y creo que ahí discutimos un poco más sobre estas posturas entre lo bueno y lo malo, lo que es elegante y lo que no es, lo que es de buen gusto y lo que es de mal gusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues ahora más, o sea, no nos vamos a meter, seguramente va a salir, pero no es esa la intención, ¿no? Como meternos en esa discusión, sino más bien como a partir de esta lista que saca Apple, poder platicar de nuestra opinión de los 100 discos, ¿no? Así es, sí. Sí, de la lista en general y de los 100 discos, ¿no? Y creo que ese es un buen momento de seguir por ese rumbo, de pensar como en líneas generales. Porque creo que, aunque no hemos escuchado todos los discos como a conciencia, que lo vamos a hacer al final de esta serie de podcasts, ¿cuál es tu impresión general de la lista? Pues la impresión general es que creo que es muy representativa de los tiempos actuales. O sea, sí la veo y lo primero que pienso es, hay para adultos mayores, adultos contemporáneos, jóvenes, niños, adolescentes, bueno, no sé si niños, pero adolescentes sí, y creo que hay como de chile, mole y pozole. Y pues eso, a final de cuentas, en una lista de los mejores discos, pues uno esperaría que estuviera variadito, ¿no? Porque a final de cuentas, pues cuando haces una lista y la calificas como los 100 mejores álbumes, pues sí debe ser como representativo de diferentes géneros, ritmos, razas, latitudes, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo justo creo lo contrario, o sea, de que no es nada diversa, ¿no? O sea, creo que está muy centrada en, bueno, ahorita hablamos de dónde es, o sea, cómo ellos presentan esta lista, pero creo que justo está como muy sesgada a ciertos géneros muy específicos, y que además algo que es muy importante aclarar es que pues es una lista americana, estadounidense, que está basada como en los éxitos y en las tendencias que han dominado Estados Unidos en términos musicales, ¿no? Entonces, y no en todas tampoco, ¿no? Porque lo que nos presentan es una lista muy cargada al hip hop, al rock, al pop y yo diría al rhythm and blues, ahí con unos toques de otros ritmos, ¿no? Como para decir, bueno, hay que meter un latino, y esa selección del artista latino que metieron yo creo que es muy dudosa, aunque a mí me encante ese disco y ese artista, yo metería a esa persona como un representante de la música latinoamericana por sobre Joaquín Sabina, Natalia Lafourcade, Lila Downs o Carlos Gardel, quien te guste, ¿no? O sea, creo que, o sea, por eso en ese sentido está como muy volcada a eso, creo que estoy muy de acuerdo contigo, es una lista que está muy volcada a la actualidad, ¿no? A la música contemporánea, pero digamos, ellos al enmarcarla como los 100 mejores álbumes de la historia, pues no sé, o sea, yo a lo mejor me iría no como... es de la historia, ¿no? Es como los 100 mejores álbumes nomás. No, mira, podemos de todos los tiempos. Podemos irnos metiendo a la definición que hace Apple Music de su música, porque cuando salió yo te dije la idea de hacer el podcast acerca de esta lista, y decíamos, bueno, pero ¿cuáles son los criterios que están usando, no? Porque a lo mejor, bueno, es la música más famosa de los últimos 30 años, ¿no? O la más reproducida, o la que tiene más éxitos, pero no, o sea, ellos sí la están presentando. Estamos leyendo un comunicado de prensa que vamos a poner en la descripción del video. Anunció el lanzamiento de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos, una libra que celebra los mejores discos que han existido, ¿no? Fue creada con equipo de expertos de Apple Music,
junto con un grupo selecto de artistas, entre los que se incluyen Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charlie XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon y Nia Archives, además de otros compositores, productores y profesionales de la industria, ¿no? Entonces, o sea, creo que además como esta cuestión de que Apple siempre ha presentado la música como, hasta lo han dicho en conferencias, ¿no? En keynotes, han dicho que la música forma parte de su ADN, ¿no? De la empresa como empresa. Y aquí como la presentan, es una carta de amor a los discos que han dado forma al mundo que habitan y disfrutan los amantes de la música. Es como decir, por eso yo soy muy insistente en decir, o sea, está como muy sesgada a 2, 3, 4 géneros y a música norteamericana, ¿no? Y ahí le incluyen como algunas diversidades, ¿no? Latina creo que es la única que meten, o sea, que yo alcance a ver de lo que hemos revisado hasta ahora. No hay música africana, de regiones latinoamericanas específicas, árabe mucho menos, ¿no? O sea, creo que sí hay influencias de música árabe en algunos de los discos, pero no como tal música de otras latitudes, ¿no? Entonces, pues no sé, también les vamos a poner el enlace a un artículo que revisamos de la revista Variety, que se me hizo muy interesante, ¿no? Que, o sea, su idea o su título, el título de su artículo es, sí, la lista de 100 álbumes de Apple es ridícula y existe casi solamente y expresamente para hacerte enojar, ¿no? O sea, que su punto de vista es como, pues, o sea, la hicieron para crear un producto o una lista muy que nos pusiera a discutir y está bien, creo que eso es lo interesante de esta lista, ¿no? Digo, yo nada más precisaría una cosa, o sea, cuando digo diversa me refiero dentro de esa como, o sea, es que mientras te escuchaba dije, claro, puede sonar confuso, pero lo que me refería es, creo que es muy representativa de los tiempos actuales, es decir, vivimos en un mundo predominantemente occidental y predominantemente categorizado por la cultura gringa y o como eurocentrista, ¿no? Entonces creo que dentro de esa hegemonía que tiene la visión de Estados Unidos y la visión europea, creo que trataron de poner la diversidad dentro de ese grupo, que no significa, como tú dices, que sea la diversidad del mundo, ¿no? Ya. Pero creo que, o sea, vale la pena hacer como esa precisión, porque ahorita que te escuchaba dije, claro, puede sonar confuso a mi idea de que es diversa, pero no es diversa. Ya. Pero no, o sea, yo creo que es representativa en ese sentido de decir, estamos en un mundo en el que lo diverso solamente es un mundo muy pequeño de lo que es popular o predominante o hegemónico, ¿no? Sí, y por ejemplo ahí les vamos a poner, digamos, en este episodio que es como un poco, comenzamos con la descripción de la lista, vamos a poner un par de artículos, otro de la Rolling Stone, que tiene también sus 500 mejores canciones, álbumes, perdón, y una lista también de El Independiente de 40 álbumes que tienes que escuchar antes de morir, o sea que, por ejemplo, esa está mucho más cercana a mis gustos, por eso la elegí, ¿no? Pero también otra lista muy interesante de un disco que se llama 600 discos en Latinoamérica, ¿no? De una página. De una página, perdón, que es una lista bien interesante que tiene 600 álbumes y que sorpresas como, no sé, Don Omar o Natalia Lafourcade. Que además está muy enfocado a Latinoamérica. O sea, es latinoamericana nada 600 discos latinoamericanos. Ajá, exacto. O también Plastilina Mosh, que fue como una sorpresa muy padre, Café Tacuba. Discos y grupos que están muy cerca a nuestra adolescencia, ¿no? Y a nuestra juventud. Otras cosas como Jorge Drexler, Control Machete, que también, pero ahí revisan esa lista, está muy buena porque además te la van catalogando o diferenciando cada álbum entre el número el nombre del álbum, el artista, de dónde son y qué género son, cuándo salió y el disco y la disquera que lo produjo, ¿no? Entonces, que creo que también ese es otro tema que es importante decir y se relaciona con lo que estabas mencionando acerca de que lo que llamamos la industria de la música en Occidente hoy está determinado por las disqueras norteamericanas, ¿no? Entonces, todo lo que escuchamos en Apple Music, en Spotify o la plataforma que ustedes gusten, está determinado por 2, 3, 4, 10 disqueras y ahí están también las independientes que están dominando la música como nosotros la conocemos en Occidente, ¿no? Y creo que esa música, esta lista de Apple Music está muy definida por esta industria musical, ¿no? Lo que podemos llamar como la industria musical en Occidente. Entonces, si quieren ver algo diferente, ahí vamos a poner también el link de la lista de los 600 discos latinoamericanos. Está buena, está interesante. Bien muchas cosas, ¿no? Como desde pop,
reggae, reggaetones, cosas bien interesantes, y vamos a ponerle este link al artículo de Variety y a las otras listas como alternativas con las que podemos comparar la de Apple Music, ¿no? Que creo que vale la pena porque por este sesgo que tiene la lista de la compañía de Cupertino. Pero pues bueno, o sea, no sé si quieres agregar algo más acerca de este desarrollo o de la idea general que tiene Apple en conforme a su lista, sino ya de plano le entramos con los discos. O sea, creo que es importante lo que se precisa, que no tiene nada que ver con reproducciones, o sea, que sí fue como una selección, digamos, cualitativa del contenido en sí, no de la cantidad de popularidad que pueda tener por las reproducciones. Y ahorita mientras te escuchaba me venía a la mente que justo, o sea, yo no necesariamente estoy de acuerdo con esto de que las disqueras son como las que ponen la agenda en estos últimos años, porque creo que una de las grandes victorias de plataformas de difusión como Spotify, SoundCloud, y había otra. Que los músicos inmensos. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Pero justo el beneficio de esas plataformas fue que demostraron que los artistas no necesitan la plataforma de una disquera. Ok. ¿No? O sea, que ellos podían sacar y después ya los firmaba una disquera o algo así, pero en realidad como que empezaron a utilizar estas herramientas digitales de más libre acceso que ir a dejar tu disco en la disquera y esperar, y que también creo que es muy funcional al sistema porque es mucho más eficiente que los artistas suban ese contenido a las plataformas y las disqueras ya tengan como cierta garantía de que a la gente le gusta antes de invertir en ellos, ¿no? Entonces también creo que es como, o sea, es como entrecomillado de libre acceso porque es como algo muy funcional al sistema a final de cuentas, ¿no? Sí. Pero que justo es como un poco el poner ese matiz a tu opinión de decir, pues yo creo que hoy en día un artista tiene como otras alternativas, y digo con sus muy bemoles porque esta es una cosa más anecdótica que nada, pero o sea, de opiniones de músicos que están cercanos a mí me dicen que pues es mucho costo para ellos mantener ese tipo de plataformas y que a final de cuentas pues no es como tan redituable, ¿no? Pero que las mismas disqueras o los mismos organizadores de eventos grandes ya les piden como de prerequisito que tengan esas plataformas, porque a final de cuentas sirve como un medio de difusión para ellos, ¿no? Claro, sin ya generar los costos para la disquera como tal, ¿no? Sí. Entonces sí. Es como un poco el reflexionar en torno a cómo estas plataformas sí son funcionales de primer momento a los artistas, pero eventualmente también se pueden convertir como en una carga que es para los artistas y no para las disqueras, y que son muy rentables, o sea, son funcionales al sistema de capitalista que existe hoy en día, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que, fíjate, viendo el tiempo que nos llevamos en la introducción, o sea, yo siento que en este primero podemos hacer unos 10. Ok. A lo mejor, y luego a lo mejor en el segundo episodio. Unos 50. Ya sin introducción, unos 25, 30. Y así, ¿no? Para irnos un poco más rápido, ¿no? Sí. Entonces, o sea, creo que, o sea, honestamente, dejando de lado la crítica que hizo la lista, obviamente hay unos discos que me gustan mucho. Sí. Que son de mis discos favoritos de la vida. Hay otras sorpresas que me llevé al escuchar ciertos discos, ¿no? Hay otros que de verdad dije, no, en serio, que volví o en algunas ocasiones me pasó que confirmé que de plano ese artista no me gusta, escuchando su disco con atención, ¿no? Porque creo que, creo que ya lo hemos dicho en otros episodios de música dentro del podcast de Palma Lab, pero creo que para nosotros es importante pues también tener esa escucha activa con los discos, escuchar el disco completo como una obra, ¿no? Es sentarte, no escuchar playlists, sino también los discos completos. Y esta lista pues también fue un buen pretexto para hacer eso con 100 discos, ¿no? Bueno, yo voy como en el 80 y tantos, tú creo que por yo ahí. Me he ido brincando, la verdad. Ok. Pero ya lo empecé a hacer otra vez, porque empezaste tú diciendo algo que es bien importante, o sea, creo que para mí la música es algo como la lectura, o sea, raras veces leo un libro una vez, o sea, normalmente al menos leo 2 veces las cosas, ¿no? Y escucho los discos, los puedo escuchar una y otra vez, porque para mí es como este concepto de estudiar, ¿no? O sea, de verdad comprender, y creo que cada vez que lo escuchas, lo vas escuchando de una forma diferente, ¿no? O sea, sí. En ese sentido, o sea, empecé como igual del 100 para abajo cuando salió,
y luego me salté otras y luego ahorita que ya íbamos a retomar lo del podcast dije, lo voy a volver a empezar y entonces lo volví a empezar como más metodológicamente, ¿no? Pero justo, o sea, para mí es eso, es como necesito escucharlos varias veces para que se quede en mi ser, ¿no? La esencia de todo el disco. No, y eso estoy muy de acuerdo, y algo que creo que es interesante de esta lista es que si se meten, vamos a poner obviamente también el link en la descripción del video, si se meten a cada uno de los álbumes te viene una pequeña explicación de qué es el álbum, qué tipo de evento marcó en la historia de la música, ¿no? ¿Por qué eligieron ese disco por sobre otros? ¿No? Creo que eso es importante porque digo, sí es también tarea porque se tienen que echar una lectura muy pequeña, pero cuál es la historia del disco, de dónde salió el artista o lo que sea que quieran poner, ¿no? Lo pusieron en estas partes dedicadas a cada uno de los discos. Pero pues bueno, el primer disco, vamos a ver del 100 al 90, el día de hoy. Vámonos lo más rápido que podamos, si no nos vamos a estar aquí 3 horas. Bueno, va a haber algunos en los que no tengamos comentarios. Claro. El primer disco es, ¿cómo se llama? Body Talk de Robyn, una artista sueca, yo no sabía, yo ni siquiera tenía idea de que era sueca. Röyksopp es de allá también, ¿no? Yo no sabía que Röyksopp era sueco. Es que fíjate que a mí me pasa algo muy chistoso porque... Que por default piensas que son americanas. No, para nada. Eso me pasa a mí. No, para nada. Es que mucha gente que he conocido como gente muy clavada, ¿no? O de estos melómanos, que son súper apasionados por la música o apasionadas, se clavan y se meten en los chismes y de dónde son y de dónde nacieron y las influencias porque en su ciudad natal pasó no sé qué y entonces por eso en su música se expresa no sé qué. Yo no soy tan clavado, entonces muchas veces escucho un disco, me gusta, lo agrego a mi biblioteca, lo puedo escuchar completo, pero no me meto a ver de dónde es el artista. Ya. A mí Robyn es un artista que me gusta mucho, como bien dijo Elvia, ya lo habíamos escuchado cuando escuchábamos a Röyksopp, tuvo muchas colaboraciones cantando con Röyksopp, que es un grupo de música electrónica, también tiene un disco en la lista, ¿no? Creo. Pues es un disco que ella saca como solista y que la verdad, o sea, me gustó. Es un disco como muy electrónico pop, ¿no? Que tiene como al parecer un mensaje como entre medio feminista, ¿no? De empoderamiento de la mujer, yo diría. Él hizo una cara rara así como ¿de qué está hablando este güey? Pero como tipo, sí, ¿no? O sea, como de ser libre y bailar y cantar y ¿no? Sí, o sea, sí. Creo que yo me clavé más como en la parte de superación después de o como más de duelo, pues. Ok. Pero sí, o sea, ya que lo veo, pues sí. Entonces, pero ¿te gustó o no te gustó? Sí, a mí me encanta Robyn. Sí. Hay que ser más específicos. O sea, hay artistas que me gustan como por default, o sea, que ya sé que me va a gustar como el disco y que puedes escuchar el disco completo y no te saltas canciones porque cada canción la disfrutas mucho. Entonces, Robyn para mí es una de esas artistas. Y creo que también estaría bueno responder con cada disco. ¿Tú lo hubieras metido en una lista de los 100 mejores álbumes de la historia del ser humano? Yo creo que yo no lo hubiera metido, o sea, para mí es claro que no lo hubiera metido, aunque me encanta, lo acabo de decir. Sí. No, o sea, yo no lo hubiera metido porque depende de cuánto es, ¿de 100 igual? De 100. O sea, digo, estaría bueno que nos pusiéramos a hacer como nuestra lista, pero sí es una tarea titánica, creo yo, porque tienes que revisar un buen de cosas. No, pues es que además es un acto de mucha soberbia, porque es partir del supuesto de que conoces toda la música, ¿no? O sea, yo, pues no sé, o sea, ya poniéndolo así en el espectro de toda la música que existe en el mundo mundial e internacional, no lo sé, o sea, yo creo que sí, no lo sé. Yo creo que sí, no lo sé. No lo sé. Ok, Elvia no emite juicio sobre Robyn. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Se me hacen como discos muy nuevos. O sea, siento que un disco también tiene como un proceso de vida. Y que hay cosas que hasta que pasan 10, 15 años y vuelves a escuchar el disco, dices, sigue siendo vigente. O sea, creo que para mí esa sería la pregunta como determinante para ponerlo en una lista de los 100 álbumes mejores de todos los tiempos. O sea, el volver a escuchar un disco y que te vuelva a resonar, creo que es como una de las cualidades que yo vería como si entra o no entra, ¿no? De las primeras. Ya, muy bien, muy de acuerdo. Sí, muy de acuerdo. Sí, yo no lo pondría, pero sí, estoy de acuerdo con tus juicios. Con lo que tú tomarías como criterios para meterlo o no meterlo. Creo que sí es importante. El número 99 es Hotel California de los Eagles. ¿Qué te pareció? Pues se me hizo, o sea, fíjate que yo conocía nada más como la canción famosa, la que es el nombre del disco, supongo.
Y, o sea, es que se me hace muy cursi. Ujú. Muy cursi, o sea, es un rock muy cursi. Y yo pensé que iba a como cambiar mi perspectiva. Dije, bueno, a lo mejor eligieron la más, digamos, ligera para publicitar como el disco y así. Pero no, sí se me hizo muy, muy cursi. O sea, entiendo la relevancia del disco. No soy gran fan de Eagles. Sí, no, yo tampoco, o sea, digo, o sea, siento que es un disco como, no sé, si algún día hiciera un road trip en el desierto de Norteamérica lo pondría o algo así. O sea, como bien dicen en su descripción es como country rock, Ajá. ¿no? O sea, como dices, es de ese, es de ese rock como Bueno, pero setentero. justo dicen lo contrario de este disco, o sea que en este disco borran el rastro de sus raíces country rock. Pues para mí no se borraron tanto, o sea, siento que, o sea, esa guitarrina como muy ligera, tiene muchas baladas este disco, ¿no? Y creo que, o sea, no es para Sí. mí como uno de los discos favoritos, creo que es una canción icónica que a mí no me gusta tanto, honestamente. No sé, ¿a Sí, ti no. te gusta Hotel California? No, pensé que me gustaba, pero ya escuchándola en el disco no me gusta. O sea, creo que la voz es impresionante, creo que es una canción muy icónica que todo el mundo reconoce, Sí. pero pues no sé, o sea, a mí la Que verdad es que además tuvo inspiración en un lugar mexicano, claro, ¿no? en un lugar en México, pero sí, o sea, no es de mis cosas favoritas, la verdad es que el disco, mucho menos que el de Robin lo pondría aquí, aunque me quieran cancelar en el internet, porque cómo puedo decir que Hotel California no es un disco que podríamos poner en los mejores 100 discos, Sí. pero a mí no me gustó, o sea, pues no Sí, es... no me provoca nada, la verdad. Exacto, O sea, exacto. lo escuché como, ya sabes, me sentí como haciendo tarea de caligrafía, así como lo tienes que hacer, ¿no? Este siento que es uno en el que vamos a estar muy en desacuerdo el siguiente disco. ¿Por No qué? lo sé, o sea, no sé, yo tengo como también mis sesgos y mis prenociones de lo que le gusta a Elvia. Entonces, el número 98 es Astro World de Travis Scott. Ajá. Cuéntanos qué te parece. Pues es que ¿sabes qué me pasa con el hip hop? Me calma mucho, me relaja mucho. Entonces, siento que o sea, como no he escuchado tanto, siento que no podría diferenciar. Entonces, estoy en ese tengo otra opinión al respecto de, voy a hacer un paréntesis. Yo siento que cuando no conoces mucho de un género, todo te suena igual, ¿no? O sea, es como la Sí, clásica, muy de el acuerdo, sí. clásico comentario de mamá de, ¿por qué les gusta el reggaetón si todo suena Sí, igual? muy de Y acuerdo. ya que empiezas a escuchar más reggaetón, dices, no, creo que no suena igual esto que esto, ¿no? Sí. Y ya empiezas a diferenciar. Entonces, yo con el hip hop me siento como en pañales, entonces estoy en esa etapa en la que si escucho una cosa, todo me suena igual. Ok, ok. Entonces, no podría decir, o sea, no me la pasé mal, te digo, me relaja, o sea, porque son como tonos muy bajos, ¿no? Ujú. Entonces, eso a mí en lo personal me ayuda mucho a relajarme y a concentrar, y además, como no me sé las canciones, puedo trabajar y menearme a la par, pero no me distrae, porque Mira qué no me sé la chistoso. canción. Entonces, justo, me gustó en especial porque estaba trabajando y lo estaba escuchando y dije, voy a escuchar más Travis Scott porque mientras no me lo sepa no me distrae porque mi cabeza no se sabe la canción, ¿no? Ok, ok. Entonces, sí, lo estoy usando como para trabajar ahora. Pero no será como tipo, o sea, siento que te pasa lo que a mí me pasa con el lo-fi, que es como, bueno, no tanto con el lo-fi, Pero el lo-fi no tiene letras. tal ¿Sí? vez con el jazz, no, pero, o sea, como el sentimiento de la música, porque siento que, o sea, no te relaja al punto en el que ya no puedes trabajar y te vas a quedar dormida. Sí. O sea, siento que el cierto ritmo como muy, o sea, el hip hop tiene un ritmo muy específico, así como Sí. el reggaetón, ¿no? O sea, Sí, entonces sí. siento que ese ritmo es como muy rítmico, Sí. o sea, en el sentido de que Melódico. te ponen en un mood y en un ritmo de escribir y de trabajar, te ponen en la zona, ¿no? Sí. Digamos, creo yo. Sí. A mí, por ejemplo, el hip hop me energetiza, ¿no? A diferencia de decir que me tranquiliza, entonces, Ajá. o sea, yo, por ejemplo, puedo escuchar mucho para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, o sea, este disco yo creo que es de mis discos favoritos de los últimos años. Mm. Me gustó mucho, o sea, justo de regresar a escuchar el hip hop, me gustó mucho el Astro World y además porque Travis Scott es como de esta nueva generación de raperos, ¿no? Que está ahorita como pegando muchísimo Uh-huh. y que pues, o sea, que también es de estos raperos que ya no son tan clásicos en el sentido de que meten sonidos extraños, ¿no? Sampleos muy extraños, meten música electrónica, hacen colaboraciones con otros artistas, ¿no? Que de repente tú podrías pensar que qué va a estar haciendo en este caso, ¿no? Del Stevie Wonder o James Blake
en un disco de un rapero, ¿no? Porque James Blake además se me hace un artista como súper tranqui, ¿no? Como no sé. Entonces, Bueno, dice James Blake sollozando. Entonces, o sea, siento que por eso me gusta mucho este disco y los nuevos raperos porque son como, no sé, son muy creativos en las cosas que hacen, ¿no? También los muy clásicos, pero si escuchas el hip hop clásico de los 90s, o sea, es muy parecido entre sí mismo, ¿no? O sea, tiene ritmos muy parecidos, no tiene como... Sí, había sampleos, muchos sampleos, porque de ahí nace el hip hop, pero no como estos raros con música electrónica y mucho autotune, como algunos usan hoy en día, ¿no? Que también ha sido muy criticado eso, ¿no? Del nuevo hip hop. Pero bueno, es un disco que, fíjate que, o sea, yo pensé que no te iba a gustar, pero qué bueno que te gustó, qué sorpresa. Para que vean lo que hacen los prejuicios. Claro, exacto. El número 97 es un clásico. Es un clásico de ayer y hoy. Bueno, para nosotros creo porque... Pues, porque ya estamos viejos. Porque ya estamos viejos y o sea, porque... Siento que ya cuando en el radio escuchas mix en vez de una estación como de actualidad, ya pasaste ya diste el paso. Sí, pero esta banda siento que, o sea, fue muy grande y el tipo de personas con las que nos juntábamos y el tipo de música que escuchábamos nos llevó mucho a escuchar mucho a Rage Against the Machine. Sí. Es el próximo disco que... El 97 es Rage Against the Machine. Con el disco Rage Against the Machine. Ajá. O sea, se llama el disco igual homónimo. Que es el disco homónimo de esta banda. Así le decían, homónimo. Que bueno, no sé, o sea, creo que es un disco muy poderoso, yo diría, ¿no? O sea, siempre Rage Against the Machine tenía contenidos de rebeldía, de protesta, ¿no? Metía temáticas hasta en sus videos pues sí, como de mucha conciencia social, ¿no? De mucha conciencia social, hasta mexicanos se metió mucho en el zapatismo, el vocalista Zac de la Rocha, ¿no? Creo que hasta seguía perdido ahí en la selva lacandona. ¿Ah, sí? No, o sea, yo el último que leí sobre él era eso, ¿no? Wow. Porque ya ves que los otros se fueron luego con ¿cómo se llamaba? Audioslave. Ajá. La banda que hicieron con Chris Cornell. Que también fue... O sea, solo cambiaron de vocalista. Fue muy famosona, pero a mí la verdad es que no me gustó Audioslave nunca. Ya. Rage Against the Machine sí es uno de mis grupos favoritos de toda la vida. O sea, igual, no sé, tal vez yo sí metería este disco, ya no respondimos eso de Travis Scott. De Travis Scott yo no lo metería en un top 100, pero el de Rage Against the Machine tal vez sí lo metería porque siento que fue de estos pocos grupos como muy de protesta que llegaron a tener éxitos muy grandes, ¿no? Sí. Sí, también para mí es un disco muy representativo de mi adolescencia. O sea, le tengo mucha nostalgia. No sabría decir con objetividad si entraría o no porque es demasiado mi cariño a lo que me hizo visualizar en la vida. O sea, creo que muchas veces uno piensa que la conciencia social entra por los poros, ¿no? Por lo que vives. Pero también creo que entra por los oídos. Y Rage Against the Machine, o sea, justo me ponía a pensar así como, ¿qué carajo significa Rage Against the Machine, no? O sea, ¿por qué? Y entonces luego las canciones así como todas rebeldosas, hablando como de el poder del pueblo para el pueblo, ¿no? Vamos en contra del capitalismo, ¿no? Y creo que, o sea, son nociones que tienen un fondo cultural muy importante para tener como cierto grado de conciencia social y que creo que es eso, o sea, a final de cuentas, como digo, o sea, la conciencia social entra por los ojos, por los poros y por los oídos también, ¿no? Muy de acuerdo, Escúchanlo, es un disco muy bueno. El número 96 es Pure Heroin de Lourdes. Pop adolescente, sabio, a pesar de sus años, que presenta uno de los más grandes hits del siglo. ¿Qué te pareció? Espectacular la foto. Quiero empezar diciendo eso. Una foto muy buena. Una foto muy buena. Pero el disco. Máquina. Pues es que no me gusta Lord. Sí, no me gusta. O sea, lo intenté, lo escuché como 3 veces. Y no, o sea, es como, me da una sensación. De hueva. Como de algo que yo ya no soy. A lo mejor si lo hubiera escuchado en la adolescencia me hubiera llegado más. Sí. Pero para mí, o sea, justo como esta actitud de go with the flow, pero como muy superficial, como muy... Y estoy triste todo el tiempo. Muy triste todo el tiempo, como muy sin ilusiones, como mucho de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, que a lo mejor puede ser algo que yo esté mal, pero
alrededor de mí, o sea, las generaciones más jóvenes, y con ello me refiero a los que son 10 años más chicos que yo, que tampoco es que yo sea muy joven, ¿no? Pero, y que de hecho, esos jóvenes ya no son tan jóvenes, de hecho, pero, o sea, como que justo me pongo como en ese momento en el que yo tenía como 20 y tantos y ellos 14 y tantos, y se me hacen como situaciones muy panela, ¿no? De decir, se están ahogando en un vaso con agua, y un poco, lo voy a reconocer, hasta de envidia, ¿no? De decir, qué bonito ha de ser crecer con problemas tan elementales, o sea, como tan, pues que yo no los veo como problemas, ¿no? Porque viviste otro tipo de cosas. Seguramente así nos ven los baby boomers, ¿no? Así como de ustedes que se van a quejar si no crecieron en una guerra, ¿no? Y seguramente sí, o sea, y creo que es un poco esta crítica o medio envidiosa que luego le hacemos a las generaciones más jóvenes que tienen la fortuna de crecer en mejores condiciones y desde la lucha y desde haber pasado por situaciones más difíciles los ves y es como de, ay, please, ¿no? Pero sí, o sea, todo eso me generó ese disco, o sea, vean lo que me generó ese disco. No, estoy muy de acuerdo, o sea, creo que, o sea, yo lo escuché un par de veces también porque es de esos que como que lo pones y lo puedes dejar de fondo y se te pasa sin ton ni son, creo yo, porque digo, es como una voz muy tranquila, muy así de repente triste, ¿no? O sea, tiene algunas canciones un poquito más activas o dinámicas, no sé cómo decirles, pero creo que en general, o sea, es un disco que me generó flojera, honestamente. Yo sé que a lo mejor a la gente le gusta mucho, creo que tiene una bonita voz, sí, pero no, o sea, para mí me aburrió un poco el disco, pues, ¿no? Entonces creo que no es malo, no diría que es malo, pero sí creo que no es de mis gustos y estoy muy de acuerdo contigo en que está como en todo o sea, siempre hay como artistas que se van a enfocar en la melancolía y en la soledad y en el rompimiento juvenil del amor de las personas que están en la preparatoria, en la secundaria y les van a resonar, ¿no? Nosotros tuvimos esos artistas también, o sea, yo me ponía triste con el new metal, ¿no? O con Portishead. Con Portishead, con otros artistas de ese tipo, y creo que pues cada generación tiene sus personas así, está bien, pero no me gustó en particular, ni siquiera lo pondría en una lista de los 100 mejores. Podría decirlo que no, podría darle el beneficio de la duda y decir, bueno, a lo mejor va a envejecer bien, ¿no? Claro. Pero lo que sí, o sea, digo, o sea, a mí no me gustó, ¿no? No es como algo que a mí me resuene, como les decía. Pero, o sea, sí creo que justo es como en esta lógica de, o sea, siento que hay jóvenes que seguramente les llenó el corazón porque se sintieron ampliamente identificados, ¿no? El siguiente disco, el número 95, que también me dio bastante flojera, fue Confessions de Usher. Yo no entiendo qué hace ahí ese disco. De Usher, o sea, siento que es que al final, o sea, si ves justo lo que comentamos hace rato de quién hizo la lista, ¿no? Siento que estas personas están muy sesgadas por el rhythm and blues y el hip hop. O sea, los artistas que mencionas son Maren Morris, Pharrell Williams, que es un productor, escritor y rapero americano. Pharrell Williams tiene como una perspectiva más amplia de la música, o sea, no está clavado nada más como en su género. A los demás, honestamente, no los conozco. A J Balvin, a Mark Hoppus. O sea, sé que J Balvin es artista reggaetonero. De reggaetón, ¿no? Mark Hoppus es el de Blink-182. Ah, Mark Hoppus, ok. Hay como 20 discos de estos géneros, que algunos me gustan, otros no, pero yo no metería más de 10, por ejemplo, en una lista de los 100 mejores, ni 5 tal vez, ¿no? De los 100 mejores álbumes de la historia, y menos de Usher, o sea, siento que, o sea, no resuena para mí, no es un disco como de hip hop que me guste, que me haga bailar, que me energetiza, ni mucho menos. Es un disco como muy tranquilo de muchas baladas, ¿no? Creo que a mí se me hizo muy monótono, la verdad. Ajá. Y además es larguísimo. Es muy largo, sí. Y sí, no, la verdad es que su canción más famosa es Yeah, ¿no? Entonces, que es como el éxito de este disco, pero yo pensé que el resto del disco que seguramente fue el éxito del verano, porque me acuerdo que se escuchaba por todos lados y en el antro estaba así bailando, pero yo pensé que todo el disco iba a ser así. No, es como más baladoso. Y es Yeah, y es pura balada como las que cantó en el Super Bowl, y yo así como, no, qué flojera, digo, a lo mejor será un gran artista dentro del hip hop, a mí me gusta el hip hop y no me gustó. Pero creo que, o sea,
algo que me iba a diferenciar desde la vez pasada es que, o sea, una cosa es que sean cursi y otra cosa es que hablen sobre temas del amor y otra cosa, o como el Nerd, que hablen sobre problemáticas como muy cotidianas, pero el punto es, no es que ese sea el punto central o el tema central de la canción, sino cómo lo hacen, ¿no? Y creo que justo cómo lo hacen no es necesariamente de tu gusto ni de mi gusto, ¿no? El próximo disco, si quieres, empieza con él. Es 94, Untrue, de Burial. ¿Y qué te pareció? Pues fíjate que no me acuerdo. Es un disco, o sea, yo no lo conocía, la verdad. O sea, es un Ajá. disco de música electrónica. Ajá. Como de repente muy ya. ambiental, ¿no? Sí. O sea, es muy chill y Sí. siento que muy experimental, o sea, Ya me acordé. porque siento que la electrónica es como chill, te vas a relajar o vas a tomar un martini en Ibiza, ¿no? En las playas de Ibiza, o es para estudiar, para hacer música, o es Brian Eno y es como así, me voy a meditar o algo así, o hacer yoga, y esto es como un poco entre lo tranquilo pero bastante experimental, ¿no? O sea, Sí. a mí me gustó, no podría decir que es de mis discos favoritos de la lista, Sí, no, míos tampoco. pero sí les diría, pues escúchenlo en la carretera, cuando están trabajando, cuando Sí. se tienen que concentrar. Para eso me gusta ese disco. O sea, creo que no es necesario. O sea, a mí sí me gusta la música como más electrónica, pero más movida, y la calmada, o sea, como que me gusta de cierta forma. Entonces, ya me acordé que hubo unas en las que hasta tuve que ver qué estaba oyendo, porque dije, ¿qué es esto? Entonces, sí me sacó como de mi flow, cosa que no me pasó, por ejemplo, con el de Travis Scott, ¿no? O sea, con el de Travis Scott como que mantuve mi flow así, y en este era de repente como, ¿qué estoy oyendo, no? Y sí me sacaba de mi zona. ¿Y lo pondrías en una lista? No. Sí, yo tampoco, o sea, creo que hay mejores. pondría otros de música electrónica mucho Bueno, antes creo que hay que unos de más de mi gusto, no voy a hablar de mejores y peores. Claro, unos que nos gustan más. Sí, igual Panelísima. ¿Cuál? El 93. ¿El 93 te pareció Panela? Panela, ¿puedes explicarnos qué te refieres con Panela? Yo no Pues, sé a qué te refieres, pero para la audiencia. En México tenemos un queso que se llama panela. Dudo de su categoría como queso, la verdad, ahora. Ya lo pienso. Me encanta el queso panela, pero no tiene sabor. O sea, no sabe absolutamente a nada. Sabe a panela. Entonces, cuando yo digo es panela algo, es como le falta sabor, ¿no? O sea, es como ese queso que te comes porque sabes que es sano, pero no porque te encanta el sabor. Sí. Fíjate, a mí me gustó este disco, o sea, estamos hablando del número 93, A Seat at the Table de Solange. O sea, me gustó porque siento que, o sea, tiene como un poco más, o sea, la voz es linda, tiene mucho más, o sea, es mucho más etéreo que, por ejemplo, el disco de Usher, que son baladas. Ajá. Por eso me gustó, porque yo así lo definiría como más etéreo, ¿no? Como más, no sé cómo decirle. Pero a mí me gustó un poco más, o sea, no es que me haya encantado, pero dije, mira, no la conocía, se me hizo interesante, no escucharía más de ella, creo. O sea, no me pondría a buscar activamente más cosas. De conocer más, ¿no? Pero sí me gustó, o sea, digo, lo escucharía así tranquilo en un café sin problemas. Ajá. Algo así creo que es lo que como definiría este disco, ¿no? O sea, pero fue una sorpresa positiva. Sí, o sea, a mí no me molestó, ¿no? Ya es ganancia, pero sí no me causó como... Insípido. Pues sí, no me... No te movió nada. No te movió. Ni sentimientos negativos ni positivos. Positivo. Por eso es Panela, ¿ves? O sea, es que Panela lo resume muy bien. Si quieres, comienza con el siguiente. El 92 es Flower Boy de Tyler, the Creator. Igual, o sea, no me molestó. Nunca lo había escuchado, la verdad. Pero sí me causó más curiosidad, la verdad. Sí, o sea, yo creo que es uno de estos artistas muy contemporáneos, ¿no? Tyler, the Creator, que están como rayando entre el hip hop y cosas más experimentales, ¿no? O sea, aquí o sea, creo que usan como 20 géneros para describir el disco, ¿no? O sea, cuando pasa eso siento que, o sea, bueno, entonces no es nada este género, o sea, no es ningún género esta música, ¿no? Porque dicen es un falsete farrelliano aterrizando en la intersección del hip hop neo soul y el jazz chill. O sea, a mí me gustó mucho, sí, ¿no? Es como de las cosas que me pueden gustar mucho este tipo, porque es como muy hip hopera, pero al mismo tiempo muy experimental, ¿no? Entonces, o sea, es un disco en muchos sentidos muy chill, muy tranquilo también, que pueden escuchar tanto haciendo ejercicio como en el automóvil, como trabajando, creo yo, que les va a gustar mucho y que va a haber canciones que van a resonar mucho con ustedes si ven las letras y las canciones. Sí, que además sí te genera como esta cosquillita de, ay, a ver, ¿qué más ha hecho, no? Ajá. Sí. Sí, porque además en por ejemplo, tiene muchas colaboraciones, ¿no? Con artistas que también me gustan mucho, ¿no? Frank Ocean, Kali Uchis,
Chris, A$AP Rocky, Jaden Smith, Estelle, Lil Wayne, ¿no? O sea, como tiene muchas cosas y canciones interesantes, ¿no? Entonces, si les gusta, escúchenlo. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Vamos a poner el link a la lista, no a todos. Pero digo, también si escuchan. Pero en la lista están todos. Están todos, pero si no tienen Apple Music, pues buscan el disco en Spotify o en YouTube, donde quieran escucharlo. Sí. Y pues ese, yo tampoco lo pondría en una lista de los 100 mejores, creo yo, porque igual pondría como otra cosa hip hopera más importante, creo yo, como algunos que vienen más adelante, pero no sé tú. No sé, o sea, es que es la misma opinión de los que son muy jóvenes, o sea, siento que no han envejecido lo suficiente como para que lo veamos a la distancia. Ándale, puede ser. ¿No? O sea, quizás. Que eso también es importante. Sí, que es, o sea, es como el otro que les decía, o sea, siento que hay discos que a lo mejor, ¿no? ya pasados los años los ves desde otro lugar y dices, oh, sí valía la pena, ¿no? En realidad, o sea, como el de Robin creo que fue, ¿no? O sea, a mí sí me gustó mucho y creo que es un gran disco, pero no sé, o sea, es muy joven. Es muy joven. Sí, es muy joven. Bebé está en pañales. Sí. O sea, por eso se me hace como un poco injusto cuando en otras listas, o sea, en ese artículo que mencionabas, que dice como, es que cómo no ponen a discos tan icónicos como The Who y como de grupos rockeros setenteros que tienen ya una historia y un contexto que solo la distancia lo pudiste haber dimensionado, ¿no? En ese momento era muy difícil que dijeras, estos van a ser grandes en la historia, ¿no? O sea, la verdad es que eso solo se ve a la distancia. Más que muchos de esos que mencionan en ese artículo de Variety son como grupos que empezaron súper underground y que nadie los conocía tocando en bares en Londres o en Estados Unidos perdidos, ¿no? Y que además yo pienso, digo, es como mi beta sociológica que de pronto me da, o sea, yo pienso que también o sea, la razón por la que fueron tan grandes es por parte del contexto cultural de esa época. Totalmente. O sea, era una época en la que en Londres estaban gestando muchos movimientos sociales y la expresión en un producto cultural musical como The Who, como había un grupito de grupos londinenses, el punk, ¿no? También, ¿no? De punks, que no puedes no explicar como su gloria si sacas de contacto, o sea, por eso digo que hay que verlo a la distancia y a la historia, ¿no? Que ya después de que pasan unos años y te das cuenta de todo el panorama de lo que estaba pasando en el país, en la ciudad, con la gente, puedes decir, claro, es que también parte de todo eso fue la música. Muy de acuerdo. Y vámonos a los últimos dos del día de hoy, que creo que hay interesantes en los dos que siguen. El número 91 es Listen Without Prejudice, volumen 1, de George Michael, volumen 1. Lo dije en Spanglish. En Spanglish. Este disco, fíjate que, bueno, empiezo yo, pero a mí fue como una sorpresa buena, siento yo. O sea, es un disco divertido, es un disco interesante, o sea, es un disco que te dan ganas de bailar. Es un disco que en su momento fue sumamente muy importante por el hecho de que George Michael era homosexual, sale del closet en cierto momento de su carrera. Soy un homosexual. Y que la gente se arrancaba los pelos porque dices que cómo puede ser gay George Michael, porque a las mujeres les encantaba, pero además se convirtió como en un ícono. Entre esa frase de cómo puede ser gay si me gusta tanto y no puedo creer que se haya muerto si lo vi ayer, son cosas que no entiendo cómo se relacionan. Bueno, pero la gente lo dice, ¿no? Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Pero además se convirtió en un ícono del movimiento LGBT en ese momento, en los 90s. O sea, es un disco pues que tiene como este trasfondo detrás, tiene también como canciones importantes que tienen que ver, por ejemplo, esta de Freedom, ¿no? Es una canción que habla de la libertad, obviamente, pero que también es una canción muy divertida, ¿no? Entonces escúchenlo, como dice el mismo título, Listen Without Prejudice. ¿A ti qué te pareció? A mí me gusta George Michael, o sea, creo que nunca lo había escuchado completo, fue una gran oportunidad esta lista, y creo que esa es como de la segunda cosa que yo diría que está padre de la lista. La primera es que pues te acerca a cosas que a lo mejor no has escuchado, a grupos o a discos que no has escuchado, y la otra es que de lo que ya conocías, por ejemplo, ese disco no lo había escuchado completo, ¿no? O sea, ya conocía a George Michael, pero haz de cuenta por sus grandes éxitos. Los éxitos, claro. O las que son como más balados, sí. Ladies and Gentlemen. Pero esta era compilación de lo mejor, ¿no?
Ajá, por eso dije compilaciones. Ya, ok. Sí, que tiene también unas baladas brutales, ¿no? Que seguro han oído, pero ni saben que han oído, ¿no? Que a lo mejor ya no lo escuchamos tanto en la actualidad. Pero incluso hay covers, ¿no? Y todo de sus canciones. ¿Covers? Como la Limp Bizkit de Faith. Ah, sí es cierto. O sea, yo creo que varias tienen varios covers, pero digo, siento que fue un artista muy icónico también en ese sentido, en esos momentos. Pues sí era común tener artistas muy famosos gays, pero creo que él fue muy icónico. Pero yo creo, o sea, creo que justo en el momento en el que él estuvo, o sea, era otro mundo, ¿no? O sea, si a Ricky Martin le costó trabajo salir del closet, que ya es 30 años después o 20. Ajá, que es mucho más contemporáneo de nosotros. O sea, imagínate George Michael ¿de qué año es este disco? En los 90s. 80s, ¿no? 90s. Este que están poniendo, el Listen Without Prejudice, ajá, es del 90. Entonces imagínate, ¿no? O sea, como que parece algo muy trivial, pero en realidad es que fue algo muy fuerte para esa época. Muy de acuerdo. Pero bueno, creo que... Ay, fíjate que... Ese a lo mejor yo sí lo pondría en una lista, no lo sé. Sí, y no solo por la música, sino como decíamos en los otros casos, por el contexto. Sí, exacto. Y el último disco del que vamos a hablar en este episodio... Pues el número 90 es AC/DC Back in Black. Me cuesta mucho trabajo leer eso. Back in Black, sí. Si vieron que me tardé en leer, fue porque... Sí, porque yo siento que yo leo Black desde el inicio. Me dolió la cabeza. Es muy complicado. Es correcto. Leer esas palabras. Pues, ¿qué decir? AC/DC justo fue de esos grupos que yo escuché hasta post-universidad. Y pues fue justo estos discos que ya descubrí como mucho más grande cuando ya todos habían como consolidado sus gustos alrededor de estos grupos. Y en ese sentido yo siento que llegué tarde, ¿no? O sea, como por eso. Uy, si tú llegaste tarde, yo llegué tardísimo. Pero no importa cuándo llegues, el punto es que llegaste. No, fíjate que a mí me pasó algo, o sea, tal vez parecido, pero yo hasta ahora que lo volví a escuchar, porque tenía un amigo que le gustaba rock clásico, tú sabes quién, y que le gustaba mucho AC/DC. Pero entonces yo a veces cuando él ponía música era como de, ay, el rock viejito, qué flojera, ¿no? Y más con AC/DC me pasaba que yo creo que me pasaba como a muchos les pasa con la voz de Bad Bunny, por ejemplo. Ajá. La voz es muy icónica, muy emblemática, la del vocalista AC/DC, no sé cómo se llama el vocalista, pero, o sea, de verdad que yo no lo aguantaba, o sea, era como... Es muy rasposa. Es demasiado rasposa y aguda, entonces, o sea, de verdad que yo lo escuchaba con ese amigo y decía, sí es muy aguda. Pero es como dentro de los agudos, no tan... Bueno, no, sí puede ser. A mí se hace muy agudo, o sea que... Brian Francis Johnson de Luca. Madre de Dios, ok, amén. Pero fíjate que, o sea, justo era esa... pero él es el tercer vocalista. Era esa dinámica con ese amigo y pues la verdad es que, o sea, hasta me costaba escucharlo, me generaba un poco de incomodidad y decía, no, quítalo ya, o sea, me daba flojera en ese momento, ¿no? Ahora, digamos, un David mucho más maduro, ¿no? Al escucharlo de nuevo fue de esas joyas que encontré dentro de esta lista, ¿no? O sea, creo que es un rock, de esos rocks muy clásicos. Yo le digo rock clásico como al rock que tiene como todavía muchos tintes de blues y guitarras esos riffs como muy del rock de los 60s, etcétera. Y este disco es muy icónico en ese sentido. Voy a dejar de decir icónico, perdón. Pero es muy icónico o emblemático en ese sentido, ¿no? De los guitarrazos y tiene canciones que seguramente también conoces, pero no sabes que conocías o no saben que eran de AC/DC, ¿no? O sea, creo que tal vez de los ejemplos más dentro de la cultura popular que tenemos en los últimos años es en las películas de los Avengers, Tony Stark escuchando AC/DC, ¿no? Cuando llega Iron Man trae música de AC/DC sí, es cierto, es como mucho mientras está trabajando, o sea, siempre trae playeras, ¿no? De rock, por ejemplo, pero en escenas cuando él va entrando, cuando Iron Man llega, tiene como este tipo de rock, o sea, incluyendo a Black Sabbath y otras bandas, ¿no? Pero creo que AC/DC, pues, para mí este disco Back in Black fue una muy agradable sorpresa revisitarlo después de esa experiencia con mi amigo hace 20 años y la verdad es que me gustó mucho, no lo disfruté mucho. Sí, bueno, ya encontré que no ha habido un solo canto, o sea, no ha habido solo uno, no ha habido varios. Entonces ese de la voz de... Pues supongo que son todos, porque no es como que notes alguna cosa diferente en los demás, ¿no? Pues sí, no sé, o sea, a lo mejor sería una cuestión de meterte a un clavo en su discografía para saber sí, pero es como, si se escuchan las diferencias.
Mexican Curious, o sea, creo que Moenia cambió vocalista en algún momento y encontraron a alguien que cantaba exactamente igual, ¿no? ¿Qué? ¿Cambió vocalista? No sabía. Sí. Ok. Sí, y no, o sea, tú nunca te habías dado cuenta, ¿no? No tenía idea. O sea, creo que, pues, si se dan a la chamba y buscan a alguien que sea exactamente con el tono, pues a lo mejor, ¿no? Ok. A lo largo de su historia, AC/DC ha tenido un total de 4 cantantes. Madre del señor. El primero fue Dave Evans, hasta que fue reemplazado por Bon Scott. Tras la muerte de Scott, y aunque se barajó la opción de diluir AC/DC, Malcolm y Angus Young reclutaron a Brian Johnson, quien se convertía en la voz de la banda de rock desde los años 80 hasta nuestros días. O sea, él tal vez es el que más reconocemos, Brian Johnson. Y... excepto unas ocasiones que no pudo cantar debido a un problema de salud y fue sustituido por Axl Rose. Ok, porque por ejemplo, estos dudes, o sea, este disco, ¿qué número de disco representa en su discografía? Lo estoy buscando rápidamente. El ejército utilizó la música de AC/DC como tortura. Ok, mira, incluso en su página de Wikipedia, ajá, te ponen una línea del tiempo acerca de los vocalistas. Bateristas, de todos los miembros. Pero o sea, justo sale Axl Rose, ¿no? Como uno de los que formaron parte en algún momento. Cuando fueron sus álbumes y cuando estuvieron bateristas también cambiaron. El bajo también cambió varias veces, muchas veces el bajo. La voz también varias veces. O sea, es interesante porque pues sí, o sea, cambiaron bastante de integrantes, ¿no? Sí. O sea, tal vez el más recurrente fue Angus Jones, Malcolm Young, que estuvieron varios años como guitarra y vocalista, Cliff Williams como bajo, y en la batería Phil Roth es el que ha estado más constantemente y está actualmente. Pero bueno, o sea, creo que pues es como muy... Estoy viendo como la lista de sus álbumes. O sea, antes de Back in Black ya tenían bastantes. Back in Black es su 8º disco de estudio. Tienen discos hasta el 2020, ¿no? O sea, tienen una discografía bastante amplia. Pero bueno, o sea, es de esos que creo que si les gusta el rock, o realmente les gusta el rock, diría yo. Bueno, no lo voy a juzgar así, pero que si les gusta el rock, lo escuchan, ¿no? Se den un clavado en la discografía de AC/DC. Porque digo, yo después de escuchar como que dije, no, mira, sí está bueno. Me gusta y seguiré escuchándolo, ¿no? Pues no sé si tienes algo que agregar a este último disco de AC/DC. Que por ejemplo a mí sí me gusta para hacer ejercicio. Yo no lo pondría para hacer ejercicio. Es como súper energetizante para mí. Bueno, puede ser, sí puede ser. Es que es como música, o sea, es rock, pero no es rock así como para sentarte a escuchar, es como para brincar, para destrozar el mundo. Así, claro. Yo lo pondría para hacer robots con inteligencia artificial y hologramas así. ¿Ves? O sea, es que es muy inspirador. O sea, sí es muy inspirador, yo creo. Pero bueno, pónganos en los comentarios, amigos, amigas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan acerca de la lista en general? Creo que... De nuestros comentarios. De nuestros comentarios, pero también en particular de los discos. O sea, creo que es un tema que podríamos hablar horas. Ya nos pasamos más de lo que quería que durara el podcast. Pero así va a ser en estos porque pues vamos a estar dando opiniones musicales que podríamos estar horas y horas hablando acerca de ello. Tanto Elvia como yo. Unos que es rápido, sin comentarios. Y bueno, también, o sea, digo, creo que como decíamos al inicio, la música es uno de esos temas que es muy controvertido, ¿no? Cada quien tiene sus ideas muy definidas. Yo siempre he dicho que creo que toda la gente cree que tiene el mejor gusto musical, ¿no? Que no hay una cuestión objetiva, al menos dentro de la ciudadanía común y corriente, ¿no? O sea, claro que hay expertos, los músicos tienen un punto de vista específico, pero yo diría incluso lo que decía hace rato, que los músicos, pues, tienen sus sesgos muy específicos y que tampoco es que sean como melómanos al final de cuentas. O sea, yo la verdad es que nunca conocí a una persona que realmente sea melómana y que disfrute y que escuche de todo, ¿no? O sea, sí he conocido a personas que escuchan un poco más que otras cosas, pero creo que todos tienen sus preferencias y sesgos, ¿no? Porque además no te da la vida, ¿no? Para escucharlo todo, creo yo. Sí, yo siento que, o sea, fíjate que qué chistosa interpretación. Yo interpreto más melómano como desde la pasión que te puede provocar la música. Ok. O sea, aunque sea solo un género, pero que de verdad sea como, o sea, no desde la diversidad de porque soy melómano me va a gustar toda la música que se hace en el mundo, sino más bien soy melómano porque encuentro una conexión de profundidad, gusto y placer por la música. Así sea reggaetón, así sea rock, así sea clásica, así sea jazz, blues, lo que sea. Sí, no, o sea, yo justo lo entiendo más como algo que tiene que ver más como el conocedor, ¿no? Y que escucha mucha música, o sea, no sé,
por ejemplo, es interesante como un par de, o sea, por ejemplo, en una definición que encontramos rápidamente en internet, o sea, en esta dice que especialmente en la música clásica, por ejemplo, ¿no? Como una especie de gusto más. Pero es que siento que parte de un sesgo de catalogar a la música clásica como la aspiración última de lo que debe ser la música. Mira qué interesante. ¿No? Y además es muy interesante como esa idea, ¿no? O sea, siento que, o sea, yo podría estar de acuerdo con esa última bomba que nos tiras al final del episodio. Yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que mucha gente no estaría, bueno, no sé si no estarían de acuerdo o simplemente no les gusta, porque también hay temas de clase ahí muy importantes, de acceso a la música también, ¿no? O sea, creo que la música clásica no es fácil de entrarle, ¿no? O sea, sí, como otras que buscas muchas cosas en internet y las encuentras, bueno, también de la clásica, yo creo, sí. Pero digamos, o sea, en los idiomas en los que está escrita, ¿no? La complejidad, la historia que hay detrás de la música clásica, o sea, ahí, creo que la música clásica tiene mucho más historia detrás que tiene que ver con las épocas donde se ha ido escribiendo y con las tendencias dentro de ese género, ¿no? Muy específico. Creo que no hay ni un disco de música clásica en esta lista de Apple Music. Por supuesto que no. Y mi última pregunta sería, ¿entonces un reggaetonero no podría ser melómano? Pues es que, por ejemplo, yo siento como... Es que depende de la definición, ¿no? Podríamos establecer nuestra definición porque, o sea, por ejemplo, unos dicen, la definición así etimológica que estamos viendo viene del melo del griego antiguo, que es como canción tonada. Canción o tonada, ¿no? Canción o tonada, y mane del griego antiguo, que puede ser como pasión, entusiasmo, locura, ¿no? Entonces, o sea, si tomamos esta descripción, esta definición como cierta, sí, un reggaetonero podría ser un melómano. Totalmente, ¿no? Tomamos como una definición como más de el conocedor de la música. El buen gusto en la música. El buen gusto en la música, pues un reggaetonero no puede ser un melómano. Pero siento que, pues, no sé, ¿cuál estaríamos dispuestos o cuál se identifica más con nosotros? Pues, yo preguntaría. Tú ya dijiste como la tuya, yo ya dije la mía. Amiguitos, díganos ustedes qué piensan. Ok, muy bien. Sí, porque además, no sé, o sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, bajo esa definición muy etimológica, me llama mucho la atención aquí en una tienda de conveniencia que está cercana a nuestra casa. Hay como la dueña de la tienda de conveniencia siempre tiene música muy alta y siempre está cantando cuando vas a comprar, ¿no? O sea, me llama mucho la atención porque se ve que lo está disfrutando mucho, aunque está en sus actividades diarias y aunque te esté atendiendo se pone a cantar, ¿no? Entonces es una persona que ves que disfruta porque tiene salsas, cumbias y ese tipo de cosas. Sí. Y lo disfruta mucho, ¿no? Entonces, bueno, ya el perrito está poniéndose inquieto. Está muy inquieto. Y eso que salió a pasear y todo. Entonces vamos a cortarle ahí por la salud del perrito. Y nos vemos en el próximo episodio de esta serie de la lista de Apple Music de los 100 mejores álbumes de la historia. Y vamos a seguir con el 89. Al que nos dé. Teniendo como objetivo hacer unos 25 si nos da la vida y el tiempo. Vamos a entrar directo a los álbumes, ya sin tanto introducción, que se la tiren acá. Y pues bueno, nos vemos con eso la próxima semana. Muchas gracias, Elvia. Gracias, David. Nos vemos a la próxima.